Las va a conocer apenas hoy. Presidente, muchas gracias. A usted muchas gracias y de nuevo, Darío Fernando, un saludo a todos los televidentes. Bueno, presidente, vamos a ir con preguntas de especialistas, pero de todas maneras yo quiero, antes de eso, preguntarle por una polémica que está enrareciendo el ambiente en torno a esta discusión de la reforma en salud, y es las denuncias sobre la contratación de entidades privadas que asesoraron al Ministerio de Protección en esta reforma, y en la cual se invirtieron cerca de 1.900 millones de pesos. El Ministerio a lo largo de estos años ha tenido asesores de la mayor competencia. Miremos las personas jurídicas y naturales. Persona jurídica, el Centro de Gestión Hospitalaria, una entidad de la mayor respetabilidad. Personas naturales, médicos como el doctor Augusto Galán, la doctora Teresa Tono, el doctor Julio Portogarrero. Estamos hablando del respeto a la ética de los médicos. Yo creo que aquí también hay que aplicar el respeto a la ética de los médicos. Yo dejaría ahí esa polémica, pidiendo, por eso he mencionado los nombres, por la respetabilidad de estas personas y además por ese principio que durante todos estos días se ha reivindicado, que es el respeto a la ética de los médicos. Presidente, ¿usted no ve ahí conflicto de intereses en el hecho de que estas personas tengan algún tipo de vinculación? La doctora Tono con la nueva EPS, el doctor Galán con el gremio de EPS y el doctor Portocarrero. La doctora Tono ha tenido una vinculación con la nueva EPS, que es de cajas de compensación y del Estado. El doctor Galán fue ministro, tiene un recorrido larguísimo en él. Y la verdad es que por encima de eso está su competencia profesional y su ética. Yo lo que no entiendo es que para unos casos se defienda y se reivindique la ética de los médicos y para otros no. La ética de los médicos no se puede manejar con aproximaciones politiqueras. Que en este caso sí les cuestiona la ética, pero en este caso no. Esto no es de acuerdo a las conveniencias. O respetamos la ética de los médicos o no la respetamos. ¿Usted está tranquilo con las explicaciones que ha dado el ministro de Protección? Estoy tranquilo porque hay dos hechos ahí muy importantes. El Centro de Gestión Hospitalaria es una entidad respetabilísima y estos profesionales, por su recorrido, exigen que les tengamos todo el respeto. Y porque nosotros tenemos que ser coherentes. Todos estos días hemos dicho que esta reforma reivindica el principio del respeto a la ética de los médicos, a su autonomía intelectual. Entonces no podemos excepcionar ese principio con estos tres ilustres médicos colombianos. Presidente, vamos al acordado entonces. Tengo una pregunta de la doctora Luz Victoria Salazar. Ella es vocera de los pacientes de alto costo. Invito a que la escuchemos. Los pacientes de alto costo, crónicas, enfermedades huérfanas, tienen hoy la preocupación que se incrementen las barreras en la atención que ellos necesitan tan continua. ¿Por qué? Porque los decretos como están planteados muestran que va a haber énfasis en la atención en baja y mediana complejidad y también que van a tener en cuenta la costo-efectividad y la pertinencia científica. Esto demoraría más que ellos puedan recibir lo que realmente requieren. ¿Qué tiene para decir en cuanto a esto, señor presidente? Pues es muy grato volver a escuchar a la doctora Victoria, porque en una reunión de hace 2 noches en la clínica León 13, que era una tragedia de hoy gracias a nuestras reformas, es una clínica maravillosa, le expliqué. Primero, doctora Victoria, quiero recordarle, el plan obligatorio de salud no se desmejora. El plan obligatorio de salud se mantiene hoy como plan mínimo. Cualquier revisión a futuro es para mejorarlo. Entonces puede haber pacientes crónicos de alto riesgo cuyas enfermedades estén atendidas por el plan obligatorio de salud. Eso se sigue atendiendo. No puede haber ninguna desmejora. Inclusive habían amenazado que iban a empezar a quitarle esos servicios a algunos pacientes. Inmediatamente recordamos, EPS que lo haga está incumpliendo la ley y debe ser intervenida y sancionada. Yo he estado atento a conocer si se presenta un caso y no se ha presentado. Veamos otra posibilidad, que sean pacientes que a quienes se les estén atendiendo enfermedades no incluidas en el plan de beneficios.
Justamente para esto es la reforma. Uno de los objetivos de la reforma es poder financiar eso que se llama extra post, que en la reforma se llaman prestaciones excepcionales, extraordinarias, que la Corte Constitucional ordenó que cuando esa enfermedad no incluida en el plan obligatorio le esté causando un riesgo al usuario, al paciente, hay que atendérsela. Y entonces se descargó la obligación de pagar esa atención en las gobernaciones. Y empezamos a ver que sobrevendría una crisis profunda porque se agotaba el dinero. Justamente para poder pagar eso es que se avanza y se decreta esta reforma y se expiden los respectivos decretos. Quiero repetirle toda la tranquilidad sobre eso a la doctora Victoria. Incluso en una conversación mía con ella y con sus compañeros hace 2 noches me decía: presidente, entonces nuestra preocupación no es por los decretos de la reforma, sino por problemas estructurales del sistema. Presidente, precisamente sobre esta posibilidad de recorte a los servicios de POS, tengo otra pregunta, es del médico Félix Martínez, investigador en salud y seguridad social. Félix Martínez, médico, investigador en salud y seguridad social. Señor presidente, directivos del Ministerio de la Protección Social han venido anunciando en foros a lo largo del país que reducirán el plan obligatorio de salud del régimen contributivo para igualar los planes, según ordena la Corte Constitucional, en un nivel más bajo. El artículo 9 del decreto 131 de la emergencia social ratifica esta posición de solo dar acceso a los servicios especializados cuando se considere que esos tratamientos son costo efectivos. Eso implica una reducción real del plan obligatorio de salud y de los derechos de los colombianos a la salud. Usted ha dicho, sin embargo, que no ha sido esa la pretensión de la emergencia, que no se reducirán los planes, e incluso ha expedido un decreto reglamentario. Me pregunto yo, señor presidente, si sus asesores no le informaron debidamente lo que ese artículo implicaba, que por demás sigue vigente, pues los decretos reglamentarios no tienen la fuerza del decreto ley. Presidente. Le quiero dar la siguiente respuesta al doctor Félix. Primero, en el mismo decreto 131 se hace mención al artículo 162 de la ley 100. Ese me parece que fue ayer y hace muchos años que me tocó redactarlo como senador de la República. Consagra el principio de que tiene que haber un plan mínimo. Y aquí se mantiene. Y el plan mínimo es el plan que teníamos los colombianos antes de que dictáramos estos decretos. Y por eso es válido totalmente el decreto reglamentario que dice justamente que ese plan que teníamos el 21 de enero, antes de expedir este decreto, y que se había mejorado recientemente, es el plan mínimo, y que solamente puede revisarse para mejorarlo. El doctor Félix, en la primera parte de su pregunta dice: van a reducir los beneficios del régimen contributivo para nivelarlo con el subsidiado. Apreciado doctor Félix, todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es, a ver, aquí está el contributivo y aquí está el subsidiado. El doctor Félix presume que lo que vamos a hacer es bajar el contributivo para nivelarlos. Vamos a hacer todo lo contrario. Si el contributivo no lo podemos rebajar, además nuestra decisión política es nunca reducirlo, para nivelarlos tenemos que subir el subsidiado, como lo ha ordenado la Corte Constitucional y como nosotros lo compartimos. Incluso ya se ha elevado el subsidiado al nivel del contributivo para todos los colombianos menores de 18 años. Y ya empezamos a aplicar un piloto en la ciudad de Barranquilla. Los 554.000 compatriotas de régimen subsidiado en Barranquilla, hoy les estamos elevando el plan subsidiado para que quede igual al contributivo. Presidente, pero en el decreto sigue vigente esa restricción, ese criterio de establecer costo-beneficio. Y será un paciente con avanzada edad, de pronto le van a decidir si hay que invertir en él o no hay que invertir en su tratamiento. Eso no se puede entender así, Darío Fernando. No, eso es totalmente en contra
de lo que son los principios de la seguridad social. Aquí hay una cosa que se llama el principio de la solidaridad, otra el principio de la eficiencia y otra el principio de la universalidad. De acuerdo con el principio de la eficiencia, hay que tener en cuenta también que los recursos son finitos y que no se pueden votar. Y de acuerdo con el principio de la solidaridad, no se le puede negar al paciente lo que requiera. Y esos principios están en nuestra Constitución y siguen vigentes, y estos decretos leyes no los pueden violar. Yo le pongo un caso, presidente. Una persona las va a conocer apenas hoy. Presidente, muchas gracias. A usted muchas gracias, y de nuevo, Darío Fernando, un saludo a todos los televidentes. Bueno, presidente, vamos a ir con preguntas de especialistas, pero de todas maneras yo quiero, antes de eso, preguntarle por una polémica que está enrareciendo el ambiente en torno a esta discusión de la reforma en salud, y es las denuncias sobre la contratación de entidades privadas que asesoraron al Ministerio de Protección en esta reforma, y en la cual se invirtieron cerca de 1.900 millones de pesos. El Ministerio a lo largo de estos años ha tenido asesores de la mayor competencia. Miremos las personas jurídicas y naturales. Persona jurídica, el Centro de Gestión Hospitalaria. ¿Primero? La doctora Tono ha tenido una vinculación con la nueva EPS, que es de cajas de compensación y del Estado. El doctor Galán fue ministro, tiene un recorrido larguísimo en él. Y la verdad es que por encima de eso está su competencia profesional y su ética. Yo lo que no entiendo es que para unos casos se defienda y se reivindique la ética por la respetabilidad de estas personas, y además por ese principio que durante todos estos días se ha reivindicado, que es el respeto a la ética de los médicos. Presidente, ¿usted no ve ahí conflicto de intereses en el hecho de que estas personas tengan algún tipo de vinculación? La doctora Tono con la nueva EPS, el doctor Galán con el gremio de EPS y el doctor Portocarrero. Entidad de la mayor respetabilidad. Personas naturales, médicos como el doctor Augusto Galán, la doctora Teresa Tono, el doctor Julio Portocarrero. Estamos hablando del respeto a la ética de los médicos. Yo creo que aquí también hay que aplicar el respeto a la ética de los médicos. Yo dejaría ahí esa polémica, pidiendo, por eso he mencionado los nombres.